días para todos. Vamos a hacer la revisión de la actividad de anestesia pediátrica. El tema que vamos a hablar el día de hoy es de cardiopatías congénitas. Mi nombre es Ramiro Moreno Reina, soy residente de tercer año del posgrado de anestesia de la Universidad de Caldas y vamos a arrancar. Para hablar un poco de generalidades en cuanto a la introducción, las estadísticas sobre la enfermedad congénita cardíaca. Se estima una incidencia aproximadamente de 1 a 10 de cada 1000 recién nacidos vivos que tienen algún grado de enfermedad congénita cardíaca. Eso se estima que aproximadamente en el mundo nace más de 1 millón de niños con cardiopatía congénita. En Colombia aproximadamente se reportan aproximadamente 8.000 casos nuevos cada año, de los cuales el 70% van a requerir algún tipo de tratamiento. Pero lo más impactante de estos datos es que no toda esa población van a llegar a algún tipo de tratamiento paliativo o correctivo definitivo. O sea que hay muchos pacientes que de pronto no se va a hacer un diagnóstico de forma adecuada. En Latinoamérica, en algunos países, no es como se estudia de forma prenatal si hay la presencia de una cardiopatía congénita, y posiblemente estos pacientes en algún momento de la vida, dependiendo del grado de la cardiopatía congénita, van a llegar a una edad un poco mayor y pueden requerir algún tipo de cirugía no cardíaca, y es allí donde nosotros realmente debemos tener un conocimiento sobre estas patologías. La cardiopatía congénita antes de los 5 años todavía sigue siendo una causa importante de muerte. Dependiendo del grado de cardiopatía congénita, sin intervención médica no sobreviven en el primer mes, un 14%, y el 30% en el primer año de vida. Y adicional hay patologías que también se asocian con infecciones asociadas, principalmente de origen respiratorio. Lo más importante es que hay cardiopatías congénitas que han sido corregidas o han recibido algún tipo de manejo paliativo, que van a llegar a una edad un poco mayor, adolescentes o escolares, y esto es lo que se ha denominado en inglés growing up congenital heart, que son pacientes que llegan más a una edad un poco mayor con este tipo de enfermedades, y es allí donde nosotros debemos saber si van a requerir algún procedimiento anestésico, cuál es la intervención y las consideraciones que se deben tener en cuenta. Para hacer un repaso, pues, en cuanto a la circulación fetal, debemos tener en cuenta que la circulación fetal es un circuito en paralelo, a diferencia que después del nacimiento se comporta como un circuito en serie. Toda la sangre umbilical, toda la sangre que viene de la placenta, pues entra por las venas umbilicales, posteriormente aquí entra en el feto, y cuando llegan a las cavidades derechas, en la aurícula derecha, pues a través del foramen oval, pues pasan directamente hacia el lado izquierdo del corazón, y esta sangre que se shuntea a este nivel, pues es la que se distribuye posteriormente a la aorta y cabeza en miembros superiores. Posteriormente, también hay otra sangre que viene aquí, que viene de todo el retorno sistémico en el feto, que viene por la vena cava inferior, que también ingresa a cavidades derechas, a la aurícula derecha, pero esta no se shuntea, sino que entra directamente al ventrículo derecho y es eyectada a través de la arteria pulmonar. Sin embargo, acá hay otro cortocircuito, que es el ductus arterioso, y es por aquí donde se pasa la sangre al resto del sistema. Una de las consideraciones importantes es que las resistencias en la circulación fetal son diferentes a un niño después de nacido, porque las resistencias a nivel pulmonar son mucho más altas debido al grado de hipoxemia, y las resistencias al ser tan altas lo que hace que facilita ese shunt de derecha a izquierda a nivel del foramen oval y también del ductus arterioso. Y las resistencias a nivel sistémico son diferentes porque han disminuido.
Entonces, eso es lo importante que hay que tener en cuenta en cuanto a la circulación fetal, que se caracteriza por unos cortocircuitos que están a nivel intracardíaco, principalmente estamos hablando del foramen oval, y otros extracardíacos, que es el ductus arterioso y el ducto venoso, que está a nivel hepático. Pero ¿qué pasa cuando ya el feto nace y pasa a una circulación transicional? El circuito que es en paralelo pasa a un circuito en serie, y eso se debe a una serie de eventos, principalmente el pinzamiento del cordón umbilical. Cuando se pinza el cordón umbilical, toda la sangre, lo que va a hacer es que se aumenten las resistencias sistémicas, por lo cual el ventrículo derecho se tiene que acomodar esa poscarga. O sea, hay un cambio, las resistencias sistémicas se elevan, a diferencia de que las resistencias vasculares a nivel pulmonar se van a disminuir, porque ya empieza la ventilación pulmonar, y cuando entonces ya se oxigenan los alveolos, los pulmones, y pues eso favorece que disminuyan las resistencias vasculares pulmonares, lo cual facilita el cierre también del foramen oval y del ductus arterioso. Este es como el paso de la transición a nivel fetal al primer día, pues, de nacido. Lo que vemos aquí, que aquí hay una persistencia del foramen oval, que posteriormente pues ya empieza a hacer un cierre funcional y luego anatómico. El ductus arterioso también posteriormente se cierra, y el ductus venoso también se cierra posteriormente. Entonces, primero, o sea, recordar cómo se comporta la circulación fetal y transicional es para conocer cómo funcionan esos cortocircuitos que están a nivel cardíaco y extracardíaco, y qué impactos van a tener en pacientes con cardiopatía congénita. Entonces, como ya lo había dicho en la introducción, puede que en algún momento nosotros nos vamos a encontrar con algún paciente que ya ha sido intervenido y sea una corrección definitiva o una corrección paliativa del grado del tipo de cardiopatía congénita. Y las preguntas que uno se hace en estos pacientes cuando sí van a requerir algún tipo de cirugía no cardíaca es: primero, estas 4 preguntas. ¿Cuál es la cardiopatía de base? O sea, sí se debe conocer cómo funciona la cardiopatía que ha tenido el paciente o tiene actualmente si no ha sido corregida. ¿Cómo se comporta la parte funcional, sobre todo cuando se administra anestesia? Porque hay unas consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuál es la patología por la cual va a ser llevado a cirugía y el tipo de cirugía? Entonces, si uno revisa estas 4 preguntas, uno va a encontrar muchas posibles respuestas que nosotros debemos tener en cuenta. Si es una cardiopatía congénita que se comporta como un ventrículo único, y si es así, si ha sido corregida o no, en qué etapa de la corrección debe estar, que eso ya vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son las patologías que realmente son corregidas? ¿Cómo está el flujo pulmonar? ¿Cuál es el riesgo de arritmias? La magnitud de hipertensión pulmonar que puedan tener estos pacientes, o si ya han sido operados anteriormente. Y posteriormente, en cuanto al tipo de cirugía, si es una cirugía de timing emergente o urgente o electiva, definir si se puede llevar la cirugía o no, y cuáles son las implicaciones de los medicamentos que nosotros administramos, pues, en anestesia. Entonces, cuando uno revisa este tema, realmente hay varias clasificaciones desde un punto de vista fisiológico, funcional, anatómico y clínico, de cómo se debe hacer un abordaje adecuado de la cardiopatía congénita. Entonces, lo más importante, aquí lo voy a mencionar, hay una clasificación anatómica en el cual, pues, se caracteriza por describir la morfología y cómo están la posición de las estructuras. La clínica, cuál es el impacto de esa alteración anatómica que genera ese tipo de cardiopatía congénita. Pero lo más importante, desde el punto de vista de anestesia, es ver cómo es la parte funcional, la parte fisiológica de ese tipo de cardiopatía. Porque se debe considerar que la anestesia y las intervenciones tanto con medicamentos anestésicos, el manejo de la ventilación mecánica puede, de una forma directa o indirecta, alterar
la fisiología, cómo está funcionando esa cardiopatía, y es allí donde nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se comportan los cortocircuitos y los shunt de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, teniendo en cuenta las resistencias vasculares, pulmonares y sistémicas, cuál es el concepto de mezcla circulatoria y la fisiología de ventrículo único. Entonces, es por esta razón que nosotros debemos tener en cuenta cómo se comporta el flujo sanguíneo, dependiendo el flujo sanguíneo y ese gasto cardíaco, sea para el circuito pulmonar o para el circuito sistémico. Y es donde nosotros empezamos a ver ciertas definiciones, tener claros ciertos conceptos antes de hablar de la parte funcional. Entonces, el flujo sistémico en un corazón anatómicamente normal, vemos aquí en esta imagen que todo el retorno venoso sistémico que viene de la vena cava superior, de la vena cava inferior, ingresa directamente a la aurícula derecha, posteriormente pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidia, y cuando ya está en el ventrículo derecho es eyectada a través de la arteria pulmonar, y la sangre se eyecta a los pulmones. Allí se va a oxigenar. Una vez oxigenada, retorna ese retorno venoso pulmonar, llega a las venas pulmonares a nivel de la aurícula izquierda, pasa a través de la aurícula, de la válvula mitral al ventrículo izquierdo, y luego es inyectado a nivel de la aorta para distribuirse de forma sistémica. Entonces, eso es cómo se comporta el flujo sanguíneo. Y hay un concepto que debemos tener muy claro: el flujo sanguíneo efectivo. ¿Qué significa? Es la cantidad de sangre venosa de un sistema circulatorio que alcanza el sistema arterial u otro sistema circulatorio. Entonces, ¿cuál es la cantidad de sangre o flujo que llega, por ejemplo, en este caso, de retorno venoso sistémico, que llega a la circulación pulmonar, o la sangre que está en la circulación pulmonar que alcanza, que llega a las cavidades izquierdas y posteriormente es inyectada al resto del organismo? Eso es el concepto del flujo sanguíneo efectivo. Este es un corazón anatómicamente normal, ¿sí? Donde no vemos ningún tipo de patología. Entonces, hay otro concepto que es el volumen sanguíneo efectivo pulmonar, que es lo que estábamos hablando anteriormente, el volumen de sangre venosa sistémica que alcanza la circulación pulmonar. Entonces, lo que estaban aquí, todo el retorno venoso sistémico que llega a las cavidades derechas, posteriormente es eyectado a nivel pulmonar. Y el flujo sanguíneo efectivo sistémico es la circulación o el retorno venoso que viene de los pulmones, llega a la aurícula izquierda y posteriormente es eyectado al resto del organismo. Esta relación del flujo sanguíneo efectivo pulmonar y el flujo sanguíneo sistémico debe ser igual, o es igual, con una relación 1 a 1. Teniendo en cuenta que esto es un corazón anatómicamente normal, estamos hablando de normalidad, donde no hay ningún tipo de mezcla o de shunt entre cavidades, y posteriormente es eyectado a la circulación, a la circulación. Y la relación de esta es 1 a 1. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese flujo sanguíneo efectivo también puede ser el resultado de que es el resultado de una vía normal, pero puede ser que también pueda haber un cortocircuito anatómico, y eso me va a reflejar de que hay un paso, un shunt, una derivación de sangre, puede ser de cavidades derechas a izquierdas o de izquierda a derecha. Entonces aparecen allí los cortocircuitos, que hace que la sangre que retorna por las venas de un sistema circulatorio nuevamente recircula a través de la salida arterial del mismo sistema circulatorio. Entonces, aquí lo hemos reflejado en esta imagen. Vemos aquí que el retorno, este es el lado izquierdo del corazón, el retorno de la sangre que está en los pulmones que llega a las cavidades izquierdas. Vemos aquí que hay una parte, porque hay un defecto, un cortocircuito presente, en este caso un foramen oval, y una comunicación interauricular, perdón, y lo que vemos es que parte de ese flujo pasa al lado derecho del corazón, o sea, hace un shunt de izquierda a derecha, y ese flujo lo que hace es dividirse. ¿Eso qué implica? De que parte de ese flujo ya no va a ser una relación 1 a 1. En la imagen anterior habíamos visto que el flujo efectivo es de 2 litros minuto,
Comparado aquí, que ya se va a ver de una forma igual, pero a diferencia que este flujo significa algo adicional, o sea, es un volumen adicional. Entonces la relación aquí, el conteo es de 4 litros al minuto, eso implica que la relación ya no va a ser 1 a 1, sino una relación de 2 a 1. Entonces, aquí ya debemos tener en cuenta que el flujo sanguíneo efectivo pulmonar se debe agregar o se debe sumar lo que se ha shunteado o lo que se ha recirculado. Entonces, para calcular el flujo sanguíneo total pulmonar, es la sumatoria del flujo sanguíneo efectivo pulmonar más el flujo que se ha recirculado. Y lo mismo pasa para a nivel sistémico, el flujo sistémico, que es la sumatoria del flujo sanguíneo efectivo sistémico, el flujo sanguíneo sistémico efectivo más el flujo que se ha recirculado o que se ha shunteado. La conclusión es que ya no va a ser una relación igual, va a haber una diferencia. En este caso lo que vemos aquí es una relación de 2 a 1. Entonces debemos tener en cuenta que si hay una comunicación que aporta algún grado de derivación de shunteo, eso quiere decir que los volúmenes se van a aumentar en ese lado del corazón, lo cual significa que va a aumentar la cantidad de sangre que va a ser inyectada posteriormente. Entonces, ya teniendo en cuenta esos conceptos, debemos hacer la clasificación desde el punto de vista funcional. Y la mejor forma de hacerlo son 4 grupos, aunque hay que tener en cuenta que esos grupos no son excluyentes entre sí. Y antes de nombrar esos grupos, hay que tener en cuenta que el corazón normalmente se está contrayendo. Eso implica que al contraerse el corazón lo que hace es garantizar un gasto, un flujo sanguíneo que se va a nivel pulmonar a través de la arteria pulmonar y un flujo que se va a nivel sistémico a través de la aorta. Sin embargo, para tener en cuenta desde el punto de vista funcional cómo se puede afectar este flujo depende de las resistencias vasculares pulmonares y de las resistencias vasculares sistémicas. Si hay una disminución o un aumento de cualquiera de estas resistencias, esos flujos también se van a afectar. Y es importante tener muy claro este concepto porque es la única forma de entender cómo se comportan desde el punto de vista funcional las cardiopatías congénitas. Entonces, hay ciertos factores que aumentan, que lo que hace es que el flujo sanguíneo aumente más, y uno de ellos es que se disminuya la resistencia vascular pulmonar. Entonces, si vemos que las resistencias en los pulmones son bajitas, esto favorece que el flujo hacia los pulmones ya no va a tener tanta resistencia o tanta poscarga y el flujo se va a facilitar de forma adecuada. Y hay situaciones como la vasodilatación pulmonar con el uso de medicamentos como el óxido nítrico o la hipocapnia, favorecen estos eventos. Sin embargo, hay otros eventos que lo que hacen es aumentar las resistencias vasculares sistémicas, pulmonares. Y si se aumentan las resistencias vasculares pulmonares, lo que va a impactar es que se va a disminuir ese flujo pulmonar, como la estimulación simpática, el dolor, la inadecuada profundidad anestésica, la hipotermia o la hipoxemia, que favorecen este aumento de las resistencias pulmonares. Y ese flujo a nivel sistémico también cómo se puede alterar o cómo se puede modificar desde el punto de vista funcional. Hay ciertos factores que incrementan ese flujo dependiendo de cómo están las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, si hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, por ejemplo, la vasodilatación, la hipotermia o la hipovolemia, favorece que el flujo sanguíneo que sale del corazón hacia el lado izquierdo va a aumentar mucho mayor. Entonces, son las consideraciones que se deben tener en cuenta. Entonces, es como la clasificación que se hace desde el punto de vista funcional. Hay 4 grupos, sin embargo, hay que tener en cuenta que estos grupos no son excluyentes entre sí. Entonces, el primero es de las cardiopatías congénitas que se comportan con un flujo sanguíneo pulmonar aumentado.
Aquí, los ejemplos, tenemos la comunicación interauricular, la comunicación intraventricular, el ductus arterioso persistente, el defecto de canal AB, un drenaje venoso anómalo pulmonar parcial. Estas son patologías que cursan que el flujo sanguíneo efectivo, el total, perdón, hacia los pulmones va a ser mucho mayor respecto al sistémico. Y hay otra clasificación que son las de flujo sanguíneo pulmonar disminuido. Aquí, por ejemplo, tenemos la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspidia, atresia pulmonar, la anomalía de Evstein y el síndrome de Nissen-Meyer. Las otras dos clasificaciones son las cardiopatías obstructivas. Aquí hablamos específicamente de la estenosis aórtica, la coartación y la estenosis pulmonar. La mezcla sanguínea, la transposición de grandes vasos, troncos arteriosos, las patologías, cardiopatías que se comportan como ventrículo único y el drenaje anómalo pulmonar. Entonces vamos a hablar de cada una de estas, las consideraciones anestésicas que debemos tener en cuenta para, en caso de que nosotros podamos tener algún paciente con algún tipo de esta patología. Entonces vamos a hablar primero con las cardiopatías que tienen comportamiento de hiperflujo. Entonces vemos aquí que el gasto pulmonar respecto al gasto sistémico es mayor a 1, no es una relación 1 a 1, teniendo en cuenta el ejemplo que les había nombrado aquí. Entonces aquí este es un ejemplo dinámico, cómo se comporta. Entonces todo el retorno sistémico que llega al lado derecho del corazón, posteriormente es eyectado a nivel pulmonar. Y cuando regresa esa sangre, ese retorno pulmonar que llega a las cavidades izquierdas, por aquí nuevamente sale un flujo a nivel sistémico que es eyectado por la aorta. Sin embargo, aquí hay una comunicación, para este ejemplo, una comunicación interauricular. Entonces aquí vemos que hay un paso de sangre, un shunt de cavidades izquierdas a cavidades derechas. ¿Eso que implica? Que hay un retorno sanguíneo o un flujo que se devuelve a las cavidades derechas y esto implica que se van a aumentar, como lo había nombrado. Esto es flujo agregado, flujo sumatorio. ¿Qué quiere decir? Que la relación aquí, vemos aquí de 2 a 1, por eso se comportan como una relación mayor de 1. Y esto quiere decir que aquí hay un volumen adicional y esto por eso es que nosotros se llama así, una cardiopatías de características de hiperflujo. Los ejemplares aquí que nosotros vemos es pacientes con comunicación interventricular, como vemos en esta imagen, comunicación interauricular, en la segunda imagen, y patologías que tengan específicamente y únicamente un conducto arterioso persistente. Como lo vemos aquí en esta imagen y el color de las gráficas, vemos que hay un paso de sangre de izquierda a derecha, como lo había nombrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un robo al flujo que se debería eyectar a nivel sistémico y ese robo de flujo se devuelve a cavidades derechas, entonces es un volumen adicional y más volumen que se va nuevamente a devolver a nivel pulmonar. Entonces se caracteriza porque tienen un shunt de izquierda a derecha y estas patologías, como hay circulación constante a nivel pulmonar, es una sangre que se va a oxigenar y no se va a caracterizar porque sea una patología cianosante. En la fisiopatología de este grupo de cardiopatías hay que tener en cuenta, como lo había nombrado, o sea, hay un robo de flujo sistémico. A nivel sistémico, estos pacientes se pueden comportar como hipotensión, pero lo más importante es que esto genera una sobrecirculación pulmonar, es un flujo adicional. ¿Eso en qué impacta? De que hay una sobrecarga de volumen y de presiones en las cavidades derechas. ¿Eso en qué se traduce? Que estos pacientes posteriormente van a desarrollar hipertensión pulmonar y edema pulmonar. Y una de las implicaciones que se deben tener en este grupo de enfermedades es que el hecho de tener edema pulmonar favorecen las atelectasias y favorecen las infecciones respiratorias, cosa muy importante que se debe tener en la población pediátrica. Adicional, vemos aquí entonces pacientes que tienen algún grado de defecto como una CIA, CIB, que son de gran tamaño y que no han sido corregidas y que puede llegar a una edad un poco mayor. Es que si estas patologías
que tienen hiperflujo, si no han sido desarrollados, posteriormente hacen hipertrofia de la capa media del músculo liso. Esta es unos cambios que son irreversibles. ¿Eso en qué se traduce? Que estos pacientes posteriormente, en edad mucho mayor, generan hipertensión pulmonar, y al tener hipertensión pulmonar hace un cambio de las resistencias vasculares pulmonares que posteriormente se van a aumentar, y eso hace que la cardiopatía se comporte posteriormente como una cardiopatía de hipoflujo por la hipertensión pulmonar ya terminal o muy avanzada. Eso es lo que se denomina pacientes con síndrome de Eisenmenger, y eso es algo muy importante que se debe tener en cuenta. Como ya lo había nombrado, entonces, esa sobrecarga de volumen a nivel derecho y esa recirculación que hace a nivel derecho posteriormente hace que esos pacientes tengan o hagan falla cardíaca derecha, y posteriormente se traduce en toda la fisiopatología una falla cardíaca derecha. Los pacientes hacen congestión esplácnica, hepática, hay una alteración y hay un impacto significativo a nivel hepático, y que posteriormente eso impacta que los factores de coagulación se van a interferir, y son consideraciones que siempre se deben tener en cuenta. Entonces, desde el punto de vista funcional, y en caso de que esos pacientes fueran a requerir anestesia, lo primero, como lo había nombrado, esos pacientes hay que considerar el grado de edema pulmonar, la sobrecarga en el lado derecho del corazón, el grado que puedan tener esos pacientes de hipertensión pulmonar, pero lo más importante, siempre descartar en este grupo de población si tienen algún proceso infeccioso, ya como lo había hablado en la fisiopatología de estos pacientes. ¿Cómo manejar estas patologías de hiperflujo? Entonces, vuelvo y recuerdo nuevamente, las patologías, las cardiopatías congénitas de hiperflujo son las que se caracterizan porque hay un shunt de izquierda a derecha. De izquierda a derecha hay una sobrecarga en el lado derecho del corazón. Entonces, lo que yo debo mantener en esos pacientes es ese flujo pulmonar, debo mantenerlo o evitar que eso se aumente mucho más de lo que ya está aumentado. Entonces, una forma de yo modificar es modificar las resistencias vasculares pulmonares y las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, para yo evitar que se derive tanto flujo a nivel pulmonar derecho, debo mantener las resistencias vasculares pulmonares altas. Y las resistencias vasculares sistémicas deben estar como están o un poco más bajas para evitar ese hiperflujo o ese shunt de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo yo puedo modificar las resistencias vasculares pulmonares? Desde el punto de vista de la ventilación, yo lo puedo hacer. Entonces, yo puedo reducir la FiO2. Hay que tener en cuenta que no es necesario oxigenar de forma exagerada a estos pacientes o mantenerlos con FiO2 altas, porque lo ideal es manejarlos con FiO2 bajitas con la finalidad de mantener algún grado de vasoconstricción hipóxica, lo cual genera aumento de las resistencias pulmonares o que no se bajen del todo y mantener en ese nivel para garantizar o limitar ese flujo. El otro punto es aumentar las presiones de la vía aérea o también manejar el PIB. Aquí, como vemos aquí en esta gráfica, esta es la relación de cómo se comporta la resistencia vascular pulmonar, teniendo en cuenta el volumen pulmonar, el volumen pulmonar. El punto más declive o más bajo de las resistencias vasculares pulmonares es cuando los pacientes están muy cercanos a la capacidad residual funcional. Entonces, si yo puedo ventilar o manejar la vía aérea de esos pacientes en un grado un poco mayor, ¿eso qué implica? De mantener PIB un poco altos o suprafisiológicos, o manejarlos con volúmenes corrientes o volúmenes tidales un poco altas, voy a favorecer que las resistencias estén un poco corridas hacia la derecha y mantener unas resistencias vasculares pulmonares más altas de lo normal que pueda tener el paciente. Con esas estrategias yo lo que hago es limitar ese shunt de izquierda a derecha, que se me devuelva tanta sangre de cavidades izquierdas a derechas. De esta manera también no afecto la ventilación y garantizo que se eviten las atelectasias. Entonces, ¿qué consideraciones se debe tener en cuenta? Si yo dispongo de un acceso venoso, yo puedo hacer una inducción
con opioides o hipnóticos, pero hay una consideración que se debe tener en cuenta, que toda la sangre que se llegue a cavidades derechas nuevamente pasa a la circulación pulmonar, pero posteriormente hay unos tipos de sangre, hay sangre que se pasa de izquierda a derecha, lo cual una inducción venosa va a ser un poco lenta, entonces es una consideración que se debe tener en cuenta porque la sangre se está recirculando a nivel cardíaco que nuevamente se devuelve a nivel pulmonar. Si no se dispone de un acceso venoso, la otra opción es una inducción inhalatoria, pero aquí también se debe tener en cuenta unas implicaciones porque se hace la inducción inhalatoria, pues toda esa sangre, el medicamento volátil pues, ingresa a nivel pulmonar, pero como también hay una recirculación pulmonar, porque posteriormente esa sangre se eyecta y se devuelve de izquierda a derecha, esto hace que la captación del anestésico inhalada sea mucho más rápido. Entonces, estos pacientes con unos volúmenes, porcentajes muy altos, hace que el anestésico se capte mucho más rápido y esto me genera una sobredosificación y puedo llevar al paciente a un paro cardíaco por la sobredosificación del anestésico inhalado. La conclusión es que estos pacientes la inducción debe ser siempre pues, si lo quiere hacer de forma rápida, lo puede hacer de acceso inhalado, pero siempre se debe disminuir el porcentaje de aporte y apenas si tenga un acceso venoso se debe completar la inducción intravenosa. En cuanto entonces, concluyendo aquí este grupo de pacientes, entonces las consideraciones que yo debo tener en cuenta en cuanto a la ventilación es que yo debo manejarlos con la FiO2 más baja posible, siempre garantizando no es necesario oxigenar de forma exagerada a estos pacientes, porque si yo favorezco la hiperoxia, la vasoconstricción hipóxica no la voy a tener en la mano, lo cual me va a disminuir las resistencias pulmonares y voy a aumentar mucho más ese hiperflujo a nivel pulmonar. Manejar volúmenes tidales en el rango superior de recomendado para el peso. Siempre estos pacientes manejarlos con PIB suprafisiológico, aproximadamente entre 7 y 10 centímetros de agua y mantener una hipercapnia permisiva. En cuanto a la vía de administración de los medicamentos, la inducción intravenosa puede ser lenta, pero es la forma como también se debería hacer la inducción. Y en cuanto a la inducción inhalatoria, si se va a hacer con sevoflurane, hay que tener en cuenta que la captación es muy rápida, entonces si yo voy a hacer inducción inhalada, siempre se debe disminuir el porcentaje del sevoflurane. El mantenimiento de la anestesia siempre anestesia balanceada con un MAP por debajo de 1. ¿Qué es lo que yo debo evitar en este grupo de pacientes de cardiopatías de hiperflujo? Evitar la hiperoxia, como ya lo había mencionado, siempre manejarlo con FiO2, con la finalidad, la FiO2 más baja que yo pueda garantizar la saturación con la cual llegó el paciente. Hiperventilación debo evitar, vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico. ¿Por qué yo debo evitar vasodilatar la circulación pulmonar? Porque lo que voy a hacer ahí es disminuir las resistencias pulmonares y voy a aumentar más ese hiperflujo. Los vasoconstrictores sistémicos, antes, si yo aumento la presión o aumento las resistencias sistémicas, voy a aumentar más ese shunt de izquierda a derecha. Las concentraciones altas de halogenados, pues como ya lo había dicho, la captación es mucho más rápida y teniendo en cuenta que esto es una comunicación, son defectos como la CIA, CIB, intracardíacos, el riesgo de embolia aérea es muy alto. Entonces, cada vez que se administren medicamentos, evitar que se administren burbujas de aire. Entonces, vamos a ir resumiendo cada grupo. Ya lo había mencionado, aquí están las patologías de flujo pulmonar aumentado, como la CIA, CIB, el ducto anterior supersistente. Estas patologías se comportan como un shunt de izquierda a derecha. Las consideraciones que se deben tener en cuenta son pacientes que pueden tener hipertensión pulmonar, edema pulmonar y favorece el riesgo de infecciones, y el manejo anestésico de estos pacientes, la inducción intravenosa puede ser lenta.
La inducción con sevofluranes siempre se disminuye el porcentaje para disminuir esa captación rápida que puedan tener, manejarlos con PIB suprafisiológico, la FiO2 más baja posible para garantizar la pulsoximetría por encima de 90 o con la que llegó el paciente, y los volúmenes tibiales superiores en el límite superior. Seguimos entonces con las patologías de hipoflujo. Esto es todo lo contrario al grupo anterior. Estas se caracterizan porque ese flujo sanguíneo a nivel pulmonar es disminuido respecto al sistémico, entonces vemos que la relación es menor de 1. Las patologías ejemplares en este grupo, aquí tenemos la tetralogía de Fallot, que se caracteriza pues, por 4 alteraciones. Uno es la estenosis pulmonar, de la estenosis de la válvula pulmonar. Esto genera pues una limitación en el flujo hacia nivel pulmonar, lo que hace que la poscarga de ventrículo derecho va a ser mucho mayor. Esto posteriormente se convierte en una hipertrofia del ventrículo derecho. La única forma de pasar pues esta sangre hacia el otro lado es a través de un defecto del tabique ventricular. Entonces los pacientes se caracterizan también porque tienen una comunicación interventricular y un acabalgamiento de la aorta. Como vemos aquí en esta imagen, tiene una ubicación mucho más medial en el corazón, lo cual facilita que el volumen eyectado sale directamente a nivel de la aorta. Aquí hay otro ejemplo como la atresia pulmonar, ya no es una patología de Fallot, pues, que es una estenosis. Aquí hay una atresia total. Entonces hay todo ese retorno venoso sistémico que llega al lado derecho del corazón, pues no tiene cómo pasar al nivel de la circulación pulmonar. Entonces lo puede hacer a través de defectos, aquí pues de cortocircuitos. Aquí como vemos aquí es una comunicación interauricular. También hay otro grado de presentación de atresia pulmonar que pueden tener comunicación interventricular. Es la única forma de que la sangre que llega al lado derecho pasa hacia el lado izquierdo. Lo único es que no pasa por la circulación pulmonar, por lo cual no se va a oxigenar. Y algo importante es que cuando ya pasa hacia el lado izquierdo, la única forma de oxigenarse es, como vemos aquí en esta imagen, se devuelve por un ducto arterioso persistente, y al devolverse por un ducto arterioso persistente es la única forma que pasa la circulación pulmonar y se va a oxigenar. Hay otra patología que es la anomalía de Einstein dentro de este grupo, que se caracteriza porque hay una formación de la válvula de tricuspina con una inserción mucho más baja, lo cual se comporta con un grado de insuficiencia muy alto, casi del 50-60%. Entonces, también no hay una forma eficaz para pasar de todo ese retorno sistémico cuando llega al lado derecho de pasar la circulación pulmonar, y la única forma de hacerlo es a través de una comunicación interauricular. Entonces, algo aquí en estas imágenes vemos que toda la sangre que llega al lado derecho del corazón no pasa de forma eficaz a la circulación pulmonar, por lo cual no se va a oxigenar, y vemos que pasa a través de cortocircuitos que pueden ser una comunicación interauricular o interventricular o a través de un ducto arterioso persistente, y vemos que esta sangre pasa del lado derecho a izquierdo. O sea, hay un shunt de derecha a izquierda y no pasa a la circulación pulmonar, lo cual estas patologías de hipoflujo se caracterizan por ser cianosantes. Y algo muy importante, no todas las cardiopatías congénitas con hipoflujo, donde el flujo sanguíneo pulmonar es disminuido, son cianosantes, pero eso no significa que todas las patologías cianosantes sean de bajo flujo pulmonar. Es por esta razón que esta es la clasificación funcional. Sin embargo, no es una clasificación excluyente definitivamente. En cuanto a la fisiopatología de este grupo de cardiopatías, hay que tener en cuenta que el flujo que se va a la circulación pulmonar es mucho menor porque está limitado. Entonces, todo se shuntea a través de cortocircuitos de derecha a izquierda, no se oxigenan, sus pacientes son cianóticos, lo cual, al ser cianóticos, pues se caracteriza porque tienen una hipoxemia crónica, y al tener una hipoxemia crónica, pues la única forma de adaptación ante esa hipoxemia es que esos pacientes empiezan a desarrollar policitemia y un grado
como lo puede hacer es aumentando el hematocrito. Estos pacientes pueden llegar a tener hematocritos muy altos, lo cual se puede traducir en hiperviscosidad sanguínea y eso aumenta las resistencias vasculares sistémicas. Algo muy importante es cuando estos pacientes tienen hematocritos elevados por encima del 65% y empiezan a aparecer sintomatología neurológica como cefalea, náuseas, mareo, y lo más importante desde el punto de vista es que los hematocritos altos favorecen los eventos tromboembólicos y eso es importante que se debe tener en cuenta. Entonces, ¿qué consideraciones anestésicas se deben tener en cuenta? Nuevamente, pues dibujo el corazón, dibujo el defecto que tenga el paciente pues de base y como ya le he nombrado, son patologías de hipoflujo. El flujo que se va a los pulmones está limitado, está disminuido. Hay un robo de ese flujo que se puntea de derecha a izquierda y pasa a la circulación sistémica. Entonces, lo que yo debo tener en cuenta es que ese flujo pulmonar no lo debo disminuir más de lo que ya está disminuido. Entonces, las medidas que se deben llevar a cabo es que debo optimizarlo, aumentar ese flujo sanguíneo pulmonar. Y una forma de hacerlo es manteniendo las resistencias vasculares pulmonares, disminuirlas o por lo menos no hacer medidas que me vayan a aumentar las resistencias pulmonares. Si yo aumento la resistencia pulmonar, el flujo a nivel pulmonar va a disminuir mucho más y eso es lo que yo no debo hacer. Entonces, todas las medidas están enfocadas en estrategias a nivel pues, del manejo de la vía aérea, la presión de la vía aérea y algo muy importante, patologías que se comporten con cianóticas, con hipoxemia crónica, con hiperviscosidad, debo disminuir. Y lo puedo hacer con estrategias a través a través de flebotomías o de disminuir el hematocrito. Siempre si tenemos una patología que es dependiente del ducto arterioso persistente, posiblemente estos pacientes la única forma de mantener ese ducto, porque es la única forma que se oxigena la sangre, es manteniendo ese ducto persistente y lo puedo hacer con el uso de medicamentos como la prostaglandina. Entonces, el manejo anestésico que yo debo tener en cuenta es que como no hay flujo a la circulación pulmonar, posiblemente la inducción inhalatoria no va a ser la mejor. Es una inducción que va a ser muy lenta, va a ser muy engorrosa, a pesar de que se puedan mantener volúmenes altos del anestésico inhalado, pues al no garantizar un flujo pulmonar, pues va a ser muy difícil hacer una inducción intravenosa. Entonces, la vía para hacer una inducción adecuada es a través de una vía intravenosa. ¿Cómo yo debo manejar la vía aérea o la ventilación? Es manteniendo presiones de la vía aérea disminuidas, a diferencia en el grupo de patología de hiperflujo, al mantener esos pacientes con volúmenes tinales bajos, frecuencias respiratorias altas para evitar la hipercapnia, y el PIB debe ser un PIB fisiológico, de 3 a 5, no manejar. Porque si yo aumento el PIB, manejo volúmenes tibiales muy altos, lo que yo voy a hacer es aumentar las resistencias vasculares pulmonares y eso me va a afectar mucho más. El flujo que ya de entrada ya está disminuido, pues va a estar mucho más disminuido aún. Entonces, esas son las estrategias. La FiO2 en estos pacientes se debe ajustar para mantener una saturación basal, evitar pues como una hiperventilación. Siempre si el paciente tiene un ducto arterioso persistente, depende de ese ducto arterioso, si el paciente viene con infusión de prostaglandina, se debe mantener durante la anestesia. Y si los pacientes tienen hematocritos por encima de 65, se debe evitar pues la hipotermia y la deshidratación, que pues esa hiperviscosidad puede aumentar, y la única forma de yo bajar ese hematocrito es a través de flebotomías o haciendo una dilución normovolémica. La finalidad es que estos pacientes no ingresen a cirugía con hematocritos por encima del 50%. La otra es manejar las resistencias vasculares sistémicas que estén como entraron o elevarlas un poco más a través de vaso activo, lo cual esa es una estrategia que también me va a limitar ese shunt de derecha a izquierda. Entonces,
¿Cuáles son las situaciones que nosotros debemos evitar en este grupo de pacientes? El dolor, la deshidratación, hipotermia, porque la deshidratación favorece más la hiperviscosidad, la hipoxemia, hipercamia, la acidosis, el uso de presiones de la vía aérea elevadas o el uso de PIB altos. Estos pacientes no se benefician de utilizar PIB alto y, como ya habíamos dicho, son patologías que pueden tener comunicaciones intraauriculares. El riesgo de embolia aérea es muy alto, por lo cual se debe evitar que cada vez que se administren medicamentos intravenosos, evitar la presencia de burbujas de aire. Nuevamente volvemos a nuestro cuadro donde resumimos. Aquí tenemos el grupo de patologías que son frecuentes en este grupo. Siempre el Shunt se comporta de derecha a izquierda. Estos pacientes se caracterizan porque son cianóticos, con hipoxemia crónica, la hiperviscosidad por el hematocrito alto que puedan manejar estos pacientes y el grado de el riesgo tromboembólico, estos pacientes siempre van a tener. Entonces, el manejo anestésico, la inducción intravenosa es la ideal porque es la más rápida, a diferencia de la inducción inhalatoria, que como no se garantiza una circulación pulmonar, pues entonces la inducción inhalada va a ser muy lenta, se clasifica que es muy engorrosa. Estos pacientes se deben manejar con un PIB fisiológico, no se deben manejarse PIB alto, todas las estrategias para evitar el aumento en las presiones en la vía aérea. Y siempre que esos pacientes tengan hematocritos por encima de 65, la ideal es hacer flebotomías o inmoviluciones normovolémicas y la meta es mantener hematocritos que no sean mayores del 55%. Posteriormente, seguimos con el grupo de patologías de cardiopatías obstructivas. Dentro de este grupo tenemos aquí la estenosis aórtica, la coartación de aorta y la estenosis pulmonar. Como yo aquí lo había nombrado, la clasificación no es excluyente entre sí. Hay que tener en cuenta que la tetralogía de Fallot también se caracteriza porque tiene estenosis pulmonar, entonces no son totalmente exclusivas entre sí. Entonces, ese grado de obstrucción puede estar del lado izquierdo o del lado derecho. Del lado izquierdo, pues tenemos, por ejemplo, aquí una coartación de aorta. Lo que vemos aquí hay una adecuada formación de la aorta, lo cual, pues, esto lo que limita un flujo a nivel sistémico en miembros inferiores, solamente va a haber un muy buen flujo a nivel de cabeza y miembros superiores, pero vemos aquí que hay un defecto, hay una malformación. Esto también se caracteriza por hipoplasia del arco aórtico, hay otras malformaciones que pueden estar involucradas. Esto se traduce que hay una estenosis en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y pueden incluso tener, sí o no, un ductus arterioso persistente. Este ductus arterioso persistente puede estar con la finalidad de garantizar un flujo a nivel sistémico, pues se comportaría como un shunt de derecha a izquierda. Otro es la estenosis de la válvula aórtica. Eso también se traduce que hay una obstrucción o una estenosis en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y si están del lado derecho, pues aquí es un ejemplo, una estenosis de la válvula pulmonar. Nuevamente, recordar que la clasificación no es excluyente, porque una patología, por ejemplo, como esta, una cardiopatía obstructiva del lado derecho del corazón, como la estenosis pulmonar, se va a comportar como un flujo pulmonar disminuido, pero pues es una clasificación desde el punto de vista funcional. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta en patología obstructiva? Entonces, dependiendo de la ubicación o del lado donde está esa obstrucción, eso se traduce que hay una obstrucción de salida del ventrículo, sea ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Para este ejemplo, pues vemos aquí, por ejemplo, un paciente con una estenosis aórtica. Eso se traduce que hay una obstrucción de salida del ventrículo izquierdo. Eso se traduce que debe aumentar la presión en el ventrículo izquierdo. Eso impacta que va a aumentar la tensión del miocardio y una disminución de la presión de perfusión. Eso se traduce que esos pacientes tienen mayor consumo de oxígeno. Esto posteriormente se traduce que esos pacientes hacen hipertrofia ventricular y posteriormente eso genera una disfunción diastólica, un adecuado llenado y posteriormente hace un desbalance del aporte y consumo de CO2. Esto es una forma pues, de cómo enfocar el grado de la ubicación de la obstrucción.
Si la obstrucción está del lado derecho, se traduce pues en una hipertrofia del ventrículo derecho. Si vemos aquí que la obstrucción del lado izquierdo, pues se traduce en hipertrofia del lado izquierdo. Hay que tener en cuenta que cuando no se garantiza un adecuado flujo hacia la circulación pulmonar porque hay un grado de obstrucción, estas patologías, obstrucciones del lado derecho se comportan como cianóticas, y las que están del lado izquierdo se comportan porque hay una obstrucción de sanidad del ventrículo derecho. Los pacientes generalmente, por ejemplo, en el caso de la coartación de aorta, donde hay una limitación en el flujo a nivel de miembros del hemicuerpo inferior, estos se comportan como hipotensión y shock a nivel pues, sistémico después del grado de obstrucción donde esté ubicada la lesión. Entonces, ¿qué consideraciones se debe tener en cuenta? Estos pacientes no son con patología obstructiva que tienen hipertrofia, no son tolerantes a todo lo que pueda generar mayor consumo de oxígeno a nivel de miocárdico. Entonces, la ansiedad genera y el dolor o una adecuada profundidad anestésica lo que hace es generar liberación de catecolaminas, los pacientes se hipertensan, hacen taquicardia, lo cual se traduce en mayor consumo de oxígeno. Entonces, estas son situaciones eventos que se deben evitar. El ayuno y la deshidratación lo que hace es que se disminuya la precarga, lo cual pues el ventrículo basal hipertrófico necesita de adecuadas presiones de llenado para funcionar. Siempre mantener un ritmo sinusal, por lo cual si hay arritmias supraventriculares, eso afecta el llenado diastólico del ventrículo y pues eso va a generar un impacto hemodinámico significativo. Uno pensaría que colocar inotrópicos en estos pacientes va a mejorar el volumen sistólico, pero no, en estos pacientes hay que tener en cuenta de que los inotrópicos, eso es añadir a una obstrucción funcional a una obstrucción anatómica que ya está de base. Entonces, eso limita aún más el llenado ventricular y genera más impacto hemodinámico. Y siempre en patologías que son de ductos dependientes para garantizar la perfusión sistémica, sea total o parcial, siempre si estos pacientes convienen con infusiones de prostaglandina, se deben mantener durante el acto anestésico. Entonces, resumiendo, el manejo anestésico de las patologías obstructivas siempre definir de qué lado está la obstrucción, si es del lado derecho o del lado izquierdo. La premedicación es importante en estos pacientes porque la ansiedad disminuye los eventos de taquicardia, de mayor consumo de oxígeno. Siempre un adecuado control de dolor o profundidad anestésica, todo que evitar esas respuestas simpáticas que puedan generar el acto anestésico en el perioperatorio. Mantener la precarga, evitando el ayuno y la deshidratación. Mantener pues, un ritmo sinusal, siempre evitar la caída de resistencias vasculares sistémicas porque ya hay un grado de obstrucción, y si la patología es ducto arterioso persistente dependiente, que es la única forma de mantener la circulación sistémica, si tienen infusiones de prostaglandina, se debe mantener. Entonces, volvemos a nuestro cuadro. Entonces, vemos aquí las patologías obstructivas. Las que están del lado izquierdo, que son estenosis aórtica y coartación, pues se van a comportar como shock o hipotensión. Y si están del lado derecho, eso impacta que hay un hipoflujo, se van a comportar como cianóticos. Las consideraciones que se debe tener en cuenta es que estos pacientes, la cardiopatía obstructiva va a estar con hipertrofia ventricular, y siempre identificar si la patología obstructiva depende del ducto arterioso persistente. Entonces, el manejo anestésico resumidamente está enfocado en mantener la precarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca, siempre idealmente con los signos que llega el paciente antes de hacer un manejo, intervención farmacológica. Considerar de que la inducción inhalada capta mucho más rápido y porque pues obviamente hay un grado de obstrucción de salida, además la circulación pulmonar está pues intacta, pues si hay una obstrucción del lado izquierdo, con lo cual la captación inhalada es mucho más rápida, se debe tener como consideración. Y
esos pacientes posiblemente van a requerir infusiones de prostaglandina E. Si la tienes, se debe mantener durante el acto anestésico, no se debe suspender, con una dosificación entre 0.05 a 0.1 microgramos kilo minuto. Seguimos con el último grupo, que es los de mezcla sanguínea. Aquí hay varias patologías como la transposición de grandes vasos, el tronco arterioso, un drenaje a número pulmonar total, o todas las patologías que se comporten como que tengan fisiología de ventrículo único. Entonces, la transposición de grandes vasos, aquí como lo vemos, es una, por ejemplo, en el caso de la arteria pulmonar, en el caso pues de la arteria pulmonar que deberían hacer a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, no lo hace de esa manera, lo hace a través del tracto de salida que es del ventrículo izquierdo. Y lo mismo pasa con la aorta, que deberían hacer aquí en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, no lo hace en ese sitio anatómico, sino que lo hace a nivel del ventrículo derecho. Entonces, se comporta porque los circuitos están totalmente separados. Y la única forma de oxigenar la sangre es a través de comunicaciones, por ejemplo, en este caso, una comunicación interauricular o a través de un ductus arterioso persistente. ¿Eso en qué se traduce? Que toda la sangre que llega aquí, el volumen, el retorno sistémico que llega al lado derecho, pasa a la aorta que pues tiene un nacimiento que no es adecuado. La única forma de oxigenarse es pasando a través del ducto arterioso persistente, pasa a los pulmones, se oxigena, y una vez retorna al lado izquierdo del corazón, pasa al ventrículo izquierdo y nuevamente sale para mezclarse, pasa a través de comunicaciones interauriculares, nuevamente retorna al ventrículo derecho y sale a la circulación sistémica. Es como una idea de cómo funcionaría la circulación. La conclusión es que aquí hay una mezcla, puede ser cardíaco e intracardíaco, que favorece pues la única forma de oxigenar. El tronco arterioso, pues hay un tronco pues donde nace de forma unida pues la aorta y el flujo y la arteria pulmonar. Hay que tener en cuenta que estas cardiopatías, la única forma que sea compatible con la vida es gracias a los cortocircuitos que están presentes, como el ductus arterioso o los defectos a nivel interauricular, o en este caso del tronco arterioso, defectos a nivel interventricular. Y el otro grupo de aquí de la mezcla sanguínea es cardiopatías con ventrículo único. En este caso, un ejemplo como el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo. Entonces vemos aquí que toda la circulación sanguínea que llega a las cavidades derechas pasa a la arteria pulmonar, se oxigena y posteriormente cuando vuelve a nivel de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo no está totalmente desarrollado, o sea, porque haya un defecto a nivel mitral o a nivel aórtico, y entonces la única forma de pasar es mezclar a través de un defecto interauricular y vuelve nuevamente a las cavidades derechas, y la única forma que pasa la circulación sistémica es a través de un ductus arterioso persistente. La conclusión es que estas patologías son muy, digamos, graves. La única forma de que sean compatibles con la vida es gracias a esos cortocircuitos que están presentes, como lo había explicado, en la circulación fetal y transicional. Entonces, es importante conocer la fisiología de cardiopatías que se comportan como ventrículo único. ¿Qué significa? Significa que hay una mezcla completa de toda la sangre venosa pulmonar y la sangre venosa sistémica, y esa mezcla se produce en alguna parte estructural del corazón, sea a nivel auricular o sea ventricular, y que posteriormente se distribuye al lecho sistémico y pulmonar por igual. ¿Eso en qué se traduce? Que el gasto cardíaco ventricular o del ventrículo único es sumatorio, o sea, es la sumatoria del flujo sistémico y del flujo pulmonar, y que la única forma como se distribuiría ese flujo tanto a los pulmones y sistémicos depende de las resistencias que están a nivel de esos dos circuitos, depende de la resistencia sistémica y la resistencia pulmonar. Es la única forma como se distribuiría. Entonces, hay que tener en cuenta que la saturación de oxígeno, tanto en la aorta como en la aorta como en la arteria pulmonar, como estamos hablando de mezcla, la saturación es igual, o sea, en cualquiera de estos dos vasos. Entonces,
Algo importante nuevamente, como yo lo había mencionado, estas patologías para que sean compatibles con la vida es porque persiste algún grado de algún tipo de comunicación o de cortocircuito. En este caso, por ejemplo, el ductus arterioso persistente es la única forma que garantiza esa mezcla y garantiza la oxigenación. Entonces, estas son patologías que se comportan como circulación ductual dependiente. Y en anestesia es importante conocer cómo se comporta la fisiología de esa mezcla, que puede ser unioventricular. Y eso pues está dependiendo de la alteración anatómica o la cardiopatía de base que tenga esos pacientes. Entonces, yo cómo debo saber cómo está, lo que yo debo garantizar es la adecuada saturación y la perfusión sistémica, y eso depende de la relación de la relación del flujo pulmonar. Y esa relación yo lo calculo a través de esta fórmula. Entonces, la relación del flujo pulmonar sobre el flujo sistémico depende de las saturaciones, depende de la saturación en este caso, la saturación de la aorta menos la saturación venosa mixta o central sobre la resta de la saturación venosa pulmonar y la saturación de la arteria pulmonar. Aquí, para un ejemplo, vemos que la saturación de la aorta y la saturación pulmonar es igual. O sea, ya hemos hablado de la saturación, estas dos saturaciones son iguales. Y la forma de detenerlas, a pesar de que puede ser un cálculo o una medición hemodinámica, también se puede detener, porque esto es el resultado de los valores de saturación de una pulsoximetría. La saturación de la vena pulmonar, pues relativamente es de la sangre que se ha oxigenado, o sea que es sangre que puede estar con una saturación del 98 o 100%, y la saturación venosa mixta, pues es la toma de la saturación a nivel de la vena cava superior. No hablamos específicamente de la saturación a nivel de la aurícula derecha, porque en la aurícula derecha también hay mezcla y se puede confundir muy fácilmente. Esta relación se puede resumir en saturación, pulsoximetría menos saturación venosa mixta menos la saturación capilar, menos la saturación arterial. Entonces, siempre es importante conocer cómo está este flujo pulmonar, y yo de esta manera yo puedo saber que la cardiopatía de mezcla sanguínea tiene un comportamiento con flujo pulmonar alto o un flujo pulmonar disminuido. Y las estrategias están enfocadas muy similares a los otros dos grupos, como se había mencionado anteriormente, de la flujo pulmonar elevado o flujo pulmonar disminuido. Lo importante es que siempre se debe mantener la saturación y la perfusión sistémica como entra el paciente. Y no se debe alterar de forma significativa las resistencias vasculares, sea pulmonar o sea sistémica, porque esto sí me va a afectar la redirección del flujo del ventrículo, del gasto del ventrículo único. Estos pacientes se caracterizan pues si tienen un hipoflujo, si tienen una mezcla sanguínea con un flujo pulmonar aumentado, dar FiO2 muy bajas, y así yo puedo mantener equilibrados los dos circuitos. Entonces, retorno nuevamente a mi cuadro de resumen. Nuevamente, pues aquí tenemos el grupo de mezcla sanguínea. Importante que siempre en esos pacientes yo debo garantizar o evaluar cómo está el flujo pulmonar a través de esta fórmula, y teniendo en cuenta eso yo hago el manejo anestésico, siempre enfocado a mantener la saturación de oxígeno y la perfusión sistémica y no alterar de forma significativa las resistencias pulmonares y las resistencias sistémicas. Es muy importante de que nosotros podemos conocer, porque podemos encontrarnos en cualquier momento un paciente que tiene una cardiopatía, sea que esté corregida o puede que esté paliada, pero debemos diferenciar de que hay ciertas cirugías que van a requerir para el manejo de esa cardiopatía, que no van a ser del todo correctivas, y más bien lo que se quiere en esos pacientes es llevarlo a lo más funcional posible, pero sin embargo van a ser sometidos a una serie de procedimientos quirúrgicos que son paliativos y se van a hacer por etapas. Esas cirugías, específicamente en la gran mayoría de los casos,
vemos corazones que anatómicamente, como en este caso el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, se da en este caso por una atresia mitral o una atresia aórtica significativa, donde el corazón estructuralmente del lado izquierdo no tiene un adecuado desarrollo. Entonces, ese lado del corazón, ese ventrículo, se comporta hipoplásico. Sin embargo, el lado derecho es el que específicamente tiene todo el componente anatómico funcional y es con el que se debe trabajar. Estructuralmente, este tipo de corazones es muy difícil hacer una cirugía correctiva definitiva porque estructuralmente es imposible hacerlo. Entonces, estos pacientes van a requerir una serie de procedimientos que son paliativos y nosotros debemos conocer, porque es muy frecuente tener niños que en algún momento ha sido intervenidos algún tipo de procedimiento paliativo y posiblemente se van a requerir algún tipo de anestesia para una cirugía no cardíaca. Entonces, ese ventrículo y con la definición, me gustó mucho esta definición porque es un término que engloba varios o diferentes defectos anatómicos cardíacos. Y una de las características es que esa circulación tienen dos problemas que comparten en sí. Uno, que el sistema circulatorio pulmonar y sistémico todavía están en paralelo, o sea, muy igual como cuando están en una circulación fetal. Y eso se caracteriza porque a nivel intracardíaco hay una mezcla cardíaca pues, total. Hay que tener en cuenta que al haber pues, una mezcla cardíaca, el flujo pulmonar en estos pacientes pues tienen una característica de mezcla y se van a comportar cianóticos. Y por otro lado, la redirección del flujo a nivel pulmonar o sistémico también dependen de las resistencias que están en cualquiera de esos dos sistemas circulatorios. Sin embargo, este tipo de cardiopatías congénitas tienen un comportamiento de hiperflujo pulmonar. ¿Ya? Entonces, habíamos hablado que en la clasificación funcional no son excluyentes entre sí. Generalmente cuando habíamos hablado de las que son netamente de hiperflujo, tienen un comportamiento, un zoom de izquierda a derecha, no son cianóticas, pero en este caso, estas patologías, como tienen un ventrículo único, hay una mezcla única, hay una mezcla total, el gasto sanguíneo es, tanto pulmonar y sistémico, es aditivo. A ver, esta mezcla, pues prácticamente se comportan como cianóticas, pero también el flujo pulmonar puede estar aumentado y eso es algo que se debe tener en cuenta. La conclusión es que estos pacientes, al tener esa fisiología de ventrículo único y mezcla sanguínea, ese tipo de alteraciones pueden ser incompatibles con la vida si no hay una serie de cortocircuitos que va a garantizar la mezcla de toda esa sangre. Entonces, es importante conocer si es ductus arterioso persistente. Aquí, como vemos, esto es un corazón con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Vemos aquí el ventrículo izquierdo que está hipoplásico. Toda la circulación que llega sistémica al lado derecho del corazón pasa al ventrículo derecho y posteriormente sale por la arteria pulmonar y la única forma de garantizar la circulación sistémica es a través de un zoom de derecha a izquierda que se va a la circulación sistémica. Pero esto con el tiempo, estos niños no van a tener una adecuada sobrevida y van a requerir procedimientos paliativos que va a ser pues por etapas. Los objetivos de la corrección en pacientes con ventrículo único es mejorar la sobrecarga de volumen, digamos que garantizar la perfusión sistémica y pulmonar, y lo más importante es llevarlo, como en ese momento está en una circulación en paralelo, hay que llevarlo posteriormente a una circulación en serie. Entonces, estas son las tres etapas que van a requerir estos pacientes. Hay una primera etapa que se realiza en la vida neonatal, en los primeros días. Se puede realizar una cirugía de Norwood o una derivación de una fístula sistémico-pulmonar. Posteriormente sigue en la etapa 2 una cirugía de Glenn y en la etapa 3 una cirugía de Fontan. Ya hablaremos en qué consisten esas cirugías y cuáles son las consideraciones si podemos encontrarnos con un niño en cualquiera de estas tres etapas. Entonces, la primera etapa se realiza pues, entre los 7 y 15 días del nacimiento. Tenemos hasta el momento el paciente que tiene una circulación en paralelo. Y aquí, como vemos, este es un corazón con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Vemos que la circulación sistémica llega a la aurícula derecha.
pasa al ventrículo derecho, luego a la arteria pulmonar, y la única que se va a ir a los pulmones, y la única forma de garantizar perfusión hacia la circulación sistémica es a través del ductus arterioso, que pues, se va a oxigenar el resto de tejidos. Sin embargo, también se puede devolver a nivel de la aorta y es la única forma de que y toda la circulación que viene de los pulmones llega al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, pero no puede pasar al ventrículo izquierdo porque está hipoplásico y no en forma de bombeo. Entonces, se beneficia porque pasa a través de una comunicación interauricular que pasa hacia el lado derecho del corazón, y aquí es donde nosotros encontramos la mezcla sanguínea de estos pacientes. La cirugía de Norwood lo que consiste es hacer una conexión aórtica. Ya habíamos hablado que la arteria pulmonar pues prácticamente es la que sale a la circulación a los pulmones y a la circulación sistémica. Lo que se quiere en este tipo de cirugía en el Norwood es convertir pues la arteria pulmonar, hacerla como una nueva aorta. De esta manera, digamos que la aorta es el nuevo recorrido o la nueva salida del ventrículo derecho. Entonces, la que me preocupa es, entonces, ¿cómo yo voy a oxigenar esa sangre si voy a pasarla a la circulación sistémica directamente, del retorno sistémico, lo voy a pasar directamente a una circulación sistémica? Entonces, yo debo oxigenarla a través de una derivación, que es una derivación de valoctocin, que es general antes del tronco brachiocefálico hacia cualquiera de las arterias pulmonares, y digamos que esta es la única forma que se va a oxigenar la sangre. Esta sangre pues posteriormente retorna a la aurícula izquierda y pasa nuevamente hacia la aurícula derecha a través de una comunicación interauricular. Los problemas en este tipo de cirugía es que todavía sigue existiendo mezcla sanguínea, aquí como lo habíamos hablado en esta imagen. Entonces, por lo cual la sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho o en ese ventrículo único, que es el que está anatómica funcional, pues prácticamente sigue igual. O sea, el problema no se ha corregido todavía. Todavía seguimos con una circulación en paralelo, no ha pasado una circulación en serie, pues que ya es la circulación postnatal en un corazón anatómicamente normal. Eso conlleva varios problemas porque todavía el niño es muy sugestivo de estrés, lo cual un procedimiento quirúrgico no emergente es muy difícil llevarlo porque eso genera mayor estrés, mayor riesgo de isquemia miocárdica. Lo que se recomienda si un niño podemos encontrar en una posetapa 1, posetapa Norwood, es que se debe diferir el procedimiento hasta que por lo menos esté en unas etapas paliativas más avanzadas. Entonces, posteriormente seguimos con la etapa 2. Lo que se hace es una cirugía de Glenn, que consiste en una derivación cabopulmonar que es parcial, no es total. Ya vamos a explicarlo en una imagen en qué consiste. Este procedimiento quirúrgico se realiza entre los 3 y 6 meses de vida. Entonces, para resumir todo lo que está aquí escrito, vamos directamente a la imagen. Entonces, esto es un corazón que está con una posetapa 1 o posetapa Norwood, lo habían dicho. Hay una nueva conexión aórtica o una nueva neoaorta y la derivación valoctocin que tenemos aquí. Entonces, como los problemas todavía de sobrecarga del ventrículo único, el ventrículo derecho en este caso sigue igual, la mezcla sanguínea sigue igual, los comportamientos, el niño en esta etapa todavía tiene un comportamiento cianótico, es hacer una derivación cabopulmonar de la vena cava superior y hacia la arteria pulmonar, pero es parcial porque solamente vamos a derivar la vena cava superior. Entonces nosotros aquí lo que se quita esa derivación, ya, se retira, y todo el retorno sanguíneo que viene de la cabeza y miembros superiores que vienen hacia la vena cava superior, se hace una conexión directamente a los vasos, a las arterias pulmonares, y se hace una desconexión de la vena cava superior que llegaba antes a la aurícula derecha. Entonces, todo el retorno sanguíneo de la circulación de la cabeza, miembros superiores, llegan directamente a la vena cava superior y se va a oxigenar directamente hacia los pulmones. Sin embargo, el retorno sanguíneo que viene del hemicuerpo inferior todavía sigue llegando a la aurícula derecha
pasa nuevamente al ventrículo derecho, sale hacia la neoaorta y eso pues prácticamente es la única forma que se va. Pasa directamente a la circulación sistémica sin oxigenarse, sin pasar por la circulación pulmonar. Todo lo que llega a los pulmones de la vena cava superior, que llega a la arteria pulmonar, pues esta sangre llega a la aurícula izquierda y como no pasa el ventrículo izquierdo, que está hipoplástico, pasa a través de una comunicación interauricular hacia la aurícula derecha. Entonces, hasta el momento los problemas que vemos aquí es que todavía sigue existiendo mezcla y digamos que sigue eso, eso significa que hay un retorno tanto de la circulación pulmonar y del hemicuerpo inferior. Entonces, eso se traduce que todavía la sobrecarga de volumen en el ventrículo único, ventrículo derecho en este caso, sí está todavía elevado. O sea, los problemas no se han corregido definitivamente. Y una consideración importante es que toda la sangre en la derivación de la vena cava superior, que es parcial, llega a través de por gravedad o es un sifonaje, porque ya no hay un sistema de bomba que en un corazón anatómicamente normal ejercería esa función de inyección hacia la circulación pulmonar. O sea, esto llega pues prácticamente lo que se ha definido como un sistema de sifonaje. Entonces, estos pacientes en esta posetapa todavía son muy susceptibles de los cambios de volemia, entonces se debe evitar o garantizar pues que la precarga se debe mantener, sin embargo no se debe elevar más de lo normal porque ellos no son no tolerantes porque todavía tienen ese problema de aumento de la sobrecarga del ventrículo único, entonces se debe mantener pero no evitarla. Hay algo muy importante, es que en estos pacientes, digamos que se podría llevar algún tipo de procedimiento quirúrgico no cardíaco, digamos que esta etapa es un poquito más segura que si estuviera posetapa 1, pero hay unas consideraciones a tener en cuenta, es que en estos pacientes se puede permitir una hipercapnia. ¿Por qué? Porque la hipercapnia lo que favorece es el aumento de la circulación o el flujo sanguíneo cerebral. ¿Eso en qué se traduce? Que el retorno venoso también va a aumentar. Entonces, y esa sangre que retorna de la cabeza y los miembros superiores, que llega con un mejor retorno, pues cae directamente hacia la circulación pulmonar. Lo que eso se traduce es que va a haber una mejor oxigenación, digamos que una hipercapnia permisiva en esos pacientes va a mejorar considerablemente la saturación o la oxigenación pulmonar. Algo muy importante es que como el drenaje de todo el hemicuerpo superior es de sifonaje, o sea, es por gravedad, es importante que se debe evitar o se debe mantener o se debe evitar un aumento de las resistencias pulmonares, la resistencia vascular pulmonar, o sea, es importante que se deban mantener igual o bajas. Eso porque si se me suben mucho las resistencias pulmonares, eso se traduce en que el retorno va a estar mucho más comprometido, lo que se traduce que estos pacientes se puede ¿cómo manejar la ventilación? Yo los puedo ventilar, pero no dar presión positiva, porque eso me va a traducir en que las resistencias vasculares sistémicas se van a aumentar. Posteriormente pasamos ya a una etapa 3. Esta etapa se realiza a los 18 y 36 meses de vida, pero no sería raro encontrarlos que se haga este procedimiento en pacientes un poco más de mayor edad. Hay que tener en cuenta que hay varias cardiopatías que se diagnostican de forma tardía. Eso ya lo habíamos hablado en la introducción hace 8 días, pero es importante conocer que después de una etapa PLEN sigue una etapa 3, que es la cirugía de Fontan, que esto consiste en hacer una derivación cavopulmonar total. Entonces, aquí, al lado izquierdo de la pantalla, vemos un corazón con una post-etapa 2, vemos que hay una derivación desde la vena cava superior hacia la arteria pulmonar, pero todo el retorno sistémico de la que llega a la vena cava inferior todavía está llegando al corazón. Entonces, lo que se hace en esta cirugía es que toda la circulación que viene de las extremidades del hemicuerpo inferior ya se hace una derivación y esta sangre va a llegar directamente a la arteria pulmonar, muy parecido o igual que en una etapa, que en un GLEN, pero pues en este caso ya es definitivo.
¿Eso en qué consiste? Que toda la circulación venosa, toda la circulación sistémica de la cabeza, miembros superiores, miembros inferiores, va a llegar directamente a través nuevamente de un sistema de sifonaje hacia la arteria pulmonar. Y el corazón queda pues, aislado totalmente, o en algunos casos se puede dejar una fenestración que sirve pues, en las etapas iniciales posoperatorias, lo cual mejora pues, el flujo hasta que el corazón hasta que el corazón y los pulmones se adaptan. Pero lo importante es que este corazón va a quedar con una sinfisiología de Fontan. ¿Eso qué consiste? De que el corazón va a ejercer todas las características de bomba, toda su función sistólica y sistémica, va a garantizar toda esa función hacia el sistema circulatorio sistémico y va a quedar totalmente aislado del retorno sistémico, porque todo el retorno sistémico va a llegar directamente hacia la circulación pulmonar. Entonces, esta es la cirugía de Fontan. Las consideraciones que se deben tener en cuenta es que el drenaje o el retorno sistémico es totalmente pasivo, sigue siendo un sifonaje. Lo importante es que las consideraciones que una vez se ha hecho esta cirugía, toda esa sobrecarga de volumen que llega pues, al ventrículo único, ya solamente lo que va a llegar al ventrículo único ya es el retorno pulmonar, pero ese retorno sistémico ya no va a pasar por el corazón, sino que llega directamente a la circulación pulmonar. Eso se traduce que ya después de esta cirugía, la circulación que era en paralelo ya ha pasado a una circulación en serie. Las consideraciones a tener en cuenta es que como el retorno venoso ya es totalmente pasivo, de sifonaje, estos pacientes lo indispensable es no dar ventilación positiva. Y si van a requerir algún tipo de procedimiento no cardíaco, el manejo anestésico en estos pacientes es mantener la ventilación espontánea, teniendo en cuenta que cualquier aumento en la presión de las presiones de la vía aérea, eso significa que el retorno va a estar comprometido porque se va a alterar ese drenaje pasivo que va a ser de sifonaje. Importante es que en estos pacientes se debe evitar a toda costa la deshidratación o el ayuno, ya que eso pues, es una de las consideraciones a que se debe mantener la precarga. Y digamos que los pacientes posterior a una cirugía de Fontan, la tolerancia al estrés es buena, por lo cual una cirugía no cardíaca ya se podría hacer de forma segura. La conclusión es que un paciente en posetapa 1 es definitivamente, se debe considerar diferir el procedimiento. En un posetapa 2 todavía hay mucha duda, dependiendo pues del equipo de quirúrgico y la disponibilidad de una unidad de cuidados intensivos en caso de requerirse una cirugía no cardíaca de emergencia. Y el momento más seguro pues, va a ser una posterior a una etapa 3. Este es un resumen de que lo más importante de las consideraciones a nivel general en cualquier etapa es que el paciente se debe mantener todas sus variables hemodinámicas igual como entró al quirófano. Se debe mantener la saturación igual, se debe mantener las presiones arteriales y la frecuencia cardíaca de igual manera. Y alguna consideración muy importante es cómo se debe manejar la ventilación en un paciente con ventrículo único dependiendo de la etapa. Ya habíamos hablado de que en posetapa 1, posetapa 2, estos pacientes se debe manejar la ventilación sin PIP, idealmente dejarlos en nada, o manejar o garantizar una ventilación espontánea, pero definitivamente los pacientes que están posetapa de Fontan, como el retorno es totalmente pasivo de sifonaje, estos pacientes definitivamente se debe mantener la ventilación espontánea durante el intraoperatorio. Pasando entonces, explicaba eso, ¿qué otras consideraciones yo debo tener en cuenta en un paciente que tiene cardiopatía congénita asociada? Porque generalmente se debe sospechar una cardiopatía en todos los síndromes asociados, y eso hablamos específicamente de pacientes con síndrome de Down, que es muy frecuente encontrar comunicaciones interventriculares, ductus arterioso persistente o una CIA, pacientes con síndrome de George, síndrome de Aparo, síndrome de Turner, siempre en estos pacientes hacer una evaluación en búsqueda de una cardiopatía congénita. Ya habíamos hablado de los shunts, cómo se comportan de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ahí todos tienen un alto riesgo de embolia aérea, por lo cual se debe garantizar de que toda la administración, sea de medicamentos o de líquidos intravenosos, deben estar libres de burbujas de aire para disminuir el riesgo de embolia aérea.
Siempre en un paciente con cardiopatía congénita, investigar o indagar si hay la existencia de arritmias. Importante si un paciente tiene hipertensión pulmonar y es mucho más de riesgo o de tener pacientes que tienen cardiopatía congénita, que es de hiperflujo y que con el curso del tiempo ha ido aumentando las resistencias o genera una hipertensión pulmonar. Esos pacientes siempre, como ya habíamos dicho, hay cardiopatías que se pueden encontrar, que no han sido corregidas, no han sido diagnosticadas, incluso encontrados en niños o incluso en adultos, y esta patología puede cursar o sospechar con un síndrome de Eisenmenger, y eso es algo de riesgo que se debe indagar siempre. Y por último, el riesgo de endocarditis siempre se debe pensar en un procedimiento no cardíaco. Estos son los pacientes, digamos, que son considerados de alto riesgo y se debe realizar siempre una profilaxis de endocarditis. ¿Qué pacientes son los de alto riesgo? Son los que están aquí mencionados. Paciente que ha tenido una endocarditis previa, un paciente que es portador de una válvula protésica, cardiopatías cardiopatías congénitas que han sido corregidas, sea parcial, de forma completa, perdón, con un material protésico invasivo o no, y si el timing desde la cirugía hasta el momento que va a ser intervenido por una cirugía no cardíaca no ha sido mayor de 6 meses, los pacientes deben recibir profilaxis. Pacientes con cardiopatías paliativas, pues, que todavía van por etapas, se debe hacer profilaxis antibiótica, específicamente en las cardiopatías congénitas cianóticas que no han sido corregidas. Y hay otros pacientes que son considerados pues, de riesgo moderado o de riesgo alto. Pues estos pacientes se consideran que no son, al no ser de alto riesgo, no son, pues, no deberían llevarlos a una profilaxis antibiótica. Esos pacientes son pues, pacientes con conductus arterioso persistente, defectos de septum ventricular, válvula aórtica bicúspide o estenosis aórtica, y los pacientes de bajo riesgo, pues con cardiopatías, defectos de septum interauricular tipo ostium secundum, cardiopatías congénitas tipo CIA, CIB, que han sido corregidas y que ya ha pasado más de 6 meses posterior, cirugía de reemplazo de revascularización miocárdica, soplos inocentes o portadores de marcapaso o desfibriladores implantables. Importante es que los procedimientos de mayor riesgo, generalmente los procedimientos de odontología son los que se debe siempre considerar, y todos ellos que impliquen la manipulación de la mucosa gingival o la región periapical. En tracto respiratorio no se recomienda la profilaxis, excepto que pues, sea un procedimiento invasivo que requiera pues, tratar o requiera pues, biopsia. Los del tracto gastrointestinal no está recomendado, excepto si hay una infección basal, una infección de base. Procedimientos en el tracto genitourinario tampoco está recomendado, excepto que exista una colonización de la orina, pues se debe realizar una profilaxis antibiótica. ¿Y qué antibiótico elegir? Siempre la profilaxis puede ser oral o puede ser endovenosa. La profilaxis oral está encaminada a utilizar amoxicilina en una dosis de 50 miligramos por kilo. O en caso de no tener una vía oral, puede utilizarse, de ser intravenoso, puede utilizarse ampicilina en una misma dosis de 50 miligramos por kilo o cefazolina 50 miligramos por kilo. Si hay antecedente de alergia, pues se puede utilizar clindamicina en una dosis de 20 miligramos por kilo. Y sea que una vía de administración oral o endovenosa. Importante es que la profilaxis se debe administrar de 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y muchas gracias por su atención.